Porque el ministro Alexandre de Moraes acaba de publicar la decisión en la que niega la solicitud de visita del presidente argentino, Javier Milei, solicitud que había sido presentada por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro. Tenemos el documento para mostrárselos. El documento dice que en virtud del punto 1 de la decisión emitida el 17 de 2026, ahí el ministro se refiere a la decisión de ayer, viernes, en la que mantiene el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro, pero le prohíbe recibir visitas. Por lo tanto, debido a esa decisión de ayer, él considera que la solicitud queda sin efecto, es decir, niega la solicitud, ya que salvo las visitas permanentes de médicos, fisioterapeutas y abogados, las demás están suspendidas por un plazo de 30 días, en los términos entonces del artículo de la Ley de Ejecuciones. Esta es la decisión del ministro Alexandre de Moraes, que acaba de ser publicada, negando la solicitud de la defensa que había pedido la visita del presidente argentino, Javier Milei, al expresidente Jair Bolsonaro. Una decisión más ilegal, desproporcionada, cobarde y cruel. A Bolsonaro lo enterraron vivo, solo con la cabeza fuera de la tierra, y está recibiendo patadas en la cara por parte de Moraes. Hoy fue más como una patada en la boca. El miedo de que Bolsonaro regrese a la presidencia de Brasil le quitó completamente su condición de ser juez. Usar la fuerza que el Estado le confirió para satisfacer sus delirios personales no es justicia, es venganza. Y no me preguntes de qué es la venganza, porque no voy a saber responder. La ley existe para imponer límites a la tiranía, y la base de la democracia es que la última palabra sea siempre ¿de quién? Del pueblo. Moraes desequilibró las elecciones de 2022 y está intentando interferir de nuevo en 2026. Es descarada la extraña estrategia de robarle a la primera sala del STF casos que deberían ser juzgados por la justicia electoral, el TSE, en las elecciones. ¿Hasta cuándo, ministro Fachin, sus enemigos seguirán vulnerando los derechos políticos de Bolsonaro? Gol con la mano, confirmado por el bien de la democracia. Pero Bolsonaro todavía existe. Respira, toma agua, come, sonríe, sufre, duerme, despierta de la pesadilla. Esta pesadilla va a terminar. Eso no suprime tus derechos de comunicarte, de ver a tus hijos o de elegir a tu propio abogado. Pero no hay mal que dure para siempre. Espero que este triste capítulo de la falsa democracia vigente abra los ojos de quienes aún no entienden que un tirano no retrocede en los poderes que él mismo se concedió. ¿Ya entendiste que el próximo presidente de la República va a nombrar a 4 ministros del STF? Si todavía solo estás alentando desde las gradas y aún no has entrado al campo para evitar otros 4, Alexandre de Moraes en el STF, destruyendo la democracia, persiguiendo, ya es hora de que entres al campo, ¿verdad? ¿O nos unimos ahora, dejamos nuestras diferencias de lado y entendemos que el otro lado es sucio, juega fuera de las reglas, que hace cualquier cosa para mantenerse en el poder, o será el fin de nuestro Brasil? Moraes decidió no conceder esa autorización, ¿verdad? No. Exacto, Marina. Ya teníamos incluso, ¿verdad?, esa expectativa de que esa decisión llegaría en cualquier momento. Estábamos hablando hace poco sobre eso, ya que Moraes decidió entonces, ¿verdad?, cancelar cualquier visita, prohibir cualquier visita por 30 días. ¿No tendríamos esa visita de Javier Millet? Y recordamos que esta solicitud de la defensa de Jair Bolsonaro fue hecha poco antes de la decisión que tuvimos tanto por parte de la PGR, el pronunciamiento de la PGR, y después tuvimos esa determinación por parte de Alexandre de Moraes. Entonces, la defensa había hecho esa solicitud un poquito antes, ¿verdad? Había hecho esa solicitud un poquito antes al Supremo Tribunal Federal, justamente porque Millet ya había anunciado que vendrá a Brasil el próximo sábado para participar en esta convención partidaria que va a oficializar la candidatura del senador Flavio Bolsonaro a la presidencia de la República. Y él quería entonces hacer esta visita a Jair Bolsonaro. Inclusive esta convención será en São Paulo, pero él se desplazaría con su equipo a Brasilia para visitar al expresidente que cumple prisión domiciliaria en un barrio aquí de la capital federal.
Ahora, entonces, vino la decisión como ya esperábamos debido a esta prohibición total de visitas durante los próximos 30 días. Pero vale la pena destacar que también están prohibidas allí cualquier manifestación político-electoral hasta las elecciones, ya sea por medio de terceros o directamente por el expresidente Jair Bolsonaro. Y si Bolsonaro incumple cualquiera de estas medidas cautelares, puede tener esta prisión domiciliaria por razones humanitarias revocada. Por lo tanto, ahora Moraes confirma una información que ya imaginábamos que vendría en los próximos días. Incluso la defensa de Jair Bolsonaro ya esperaba también que esta visita sería negada después de la determinación de Alexandre de Moraes, quien prohibió entonces las visitas al expresidente. Cualquier visita durante los próximos 30 días y hasta las elecciones entonces del hijo Flavio Bolsonaro y de cualquier manifestación político-electoral. Marina, regreso contigo. Sonia, hemos estado siguiendo todo este debate, todo este proceso, ¿verdad?, del expresidente Jair Bolsonaro que está en prisión domiciliaria. Como dijiste, es principalmente como consecuencia de la carta, que es una secuencia de una sucesión de crisis. El expresidente Jair Bolsonaro ya había incumplido en otro momento, según la interpretación de Alexandre de Moraes, medidas cautelares impuestas. Y ahora, por lo tanto, una consecuencia más, de acuerdo con Moraes, de esos incumplimientos. Gracias una vez más a Sonia por la información. Vamos a seguir de cerca la repercusión de este tema y también de otras informaciones directamente desde Brasilia con nuestro equipo de reporteros y analistas, que es una plataforma responsable de analizar la autenticidad de archivos digitales, afirmó que no identificó indicios de uso de inteligencia artificial. En la foto que muestra al senador y precandidato Flavio Bolsonaro, junto con Luis Felipe Mourão, conocido como Sicario, y el dueño del Banco Master, Daniel Borcaro. Esta es una de las notas destacadas de nuestro sitio, sbtnews.com.br. El resultado de este estudio contradice la versión presentada por el propio senador en una transmisión en vivo, al decir que la imagen había sido creada artificialmente. El proceso de verificación, según la plataforma, implica analizar el origen del archivo y luego buscar rastros dejados por el uso de IA. Los metadatos no mostraron la etiqueta digital que marca las imágenes manipuladas digitalmente. Con esto, la plataforma concluyó que no hay probabilidad de que la imagen haya sido hecha con inteligencia artificial. La historia del padre Jair Bolsonaro. Y ahora, esta semana, hay más indicios de la cercanía de Flavio Bolsonaro con integrantes del grupo, ¿verdad?, de la banda que formaba parte ahí del esquema del Banco Master. En esta fotografía publicada por el Instituto ICL el miércoles, que inicialmente fue objeto, ¿verdad?, de contestación por parte de Flavio, pero que no negó la veracidad de la foto. Después él salió a la luz, cambió de idea, dijo que era inteligencia artificial, pero ahora ya vemos estas plataformas, entonces estos estudios que se están haciendo sobre la fotografía y que dicen que la foto es real, no es inteligencia artificial. Pues sí, así es. Yo recuerdo que justo después de los audios divulgados, intercambiados ahí entre Flavio Bolsonaro y Daniel Borcaro, el propio líder del PL en la Cámara, Sostres Cavalcante, nos dio una entrevista aquí en SBT News, diciendo que mira, Brasil vive crisis semanales, esta pronto será olvidada, otras crisis tomarán el lugar de esta crisis. Y la candidatura de Flavio Bolsonaro seguirá sin grandes perjuicios después de este caso de Daniel Borcaro y Flavio Bolsonaro. Lo que pasó fue realmente una sucesión de crisis dentro de la propia campaña de Flavio. Crisis sobre crisis que se van sucediendo y formando, un escenario que cada vez parece más difícil para Flavio. En estos días previos a la convención que va a confirmar su candidatura a la presidencia de la República por el Partido Liberal, esto porque justo después de los audios vimos la crisis con Michele Bolsonaro, luego la crisis del tarifazo. Ahora esa imagen de Flavio con el sicario divulgada por ICL Noticias en estos últimos días, todo eso va aumentando el clima alrededor de la candidatura de Flavio Bolsonaro. Muy negativa su candidatura. Creo que especialmente el tarifazo tenía un potencial aún más perjudicial. No por casualidad Flavio Bolsonaro se fue a Estados Unidos, escribió una carta para Marco Rubio. Le dijo al gobierno estadounidense que el tarifazo perjudicaría su candidatura y favorecería fuertemente la candidatura a la reelección de Lula, pero nada de eso fue suficiente. Pero aún así,
¿Qué dicen esas empresas que miden los impactos en las redes sociales de esos hechos políticos en las redes sociales? Lo que se demostró es que esa misma foto de Flavio con el sicario tuvo una repercusión mayor que el propio tarifazo. O sea que Flavio esté vinculado reiteradamente al caso del Banco Master. Con esas figuras que hoy están siendo investigadas, esas figuras que hoy son terribles para cualquier político al ser asociadas, especialmente en un ambiente electoral, Flavio termina teniendo su candidatura cada vez más desgastada, especialmente con el electorado independiente que aceptaría votar por Flavio para sacar a Lula de la presidencia de la República. Y que hoy representa una parte relevante del electorado que va a definir al presidente de la República. ¿Quién será el presidente de la República en las urnas en octubre? Entonces Flavio tiene un desgaste muy grande hoy, en especial con ese electorado, y va a ser importante esperar las próximas encuestas electorales para ver cuál fue el tamaño de ese desgaste para Flavio. Y otro problema que es muy claro es el problema de comunicación. La primera nota divulgada por Flavio Bolsonaro en este caso ya hablaba de la posibilidad de que fuera un montaje, de que fuera una foto montada con el uso de inteligencia artificial. Después, en la segunda nota, él quita ese fragmento y mantiene solamente en la nota la información de que Flavio es una persona pública muy conocida, que se toma fotos con diversas personas y que no conoce a esas personas con quienes se toma fotos. Y el sicario sería una de esas personas. Poco después, él, en una entrevista, en una transmisión en redes sociales, vuelve a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial. Menciona el meñique del sicario, que sería un meñique muy grande. Por lo tanto, prueba de que se trataría de un montaje de inteligencia artificial. Ahora, además, esta plataforma dice que no se trata de eso, además de muchas investigaciones de colegas, especialmente de Serie Noticias, que revelaron este caso mostrando que realmente no se trata de un montaje. Flavio se queda sin dar explicaciones sobre este y sobre muchos otros casos relacionados con el Banco Master. Y eso va dificultando incluso que los aliados políticos de Flavio se sientan seguros con las declaraciones del candidato a la presidencia. Y eso va minando su base de apoyo político, su base de apoyo electoral, y especialmente va minando el voto de aquellos considerados independientes que son los que van a definir la segunda vuelta de las elecciones. Lo que vimos en las últimas encuestas fue el derrumbe de la candidatura de Flavio desde abril hasta ahora, a principios de julio, siempre en porcentajes muy pequeños, pero mostrando una tendencia a la baja que es terrible para la candidatura de Flavio. Ahora, en estos casos debemos ver cómo se va a mantener esa tendencia. Si se mantiene estable a la baja, el gran perjuicio para la campaña de Flavio es no ver que esa tendencia termine con sucesivos aumentos en sus porcentajes de intención de voto. Entonces, en fin, fue una semana terrible para Flavio Bolsonaro con esas dos revelaciones. Yo mismo, de vacaciones en Bahía, vi a muchas personas comentando sobre eso, en la playa, en los bares, en los restaurantes. Realmente es un tema que cobra fuerza en la sociedad y es terrible para Flavio Bolsonaro. Te estoy imaginando sentado en la silla de playa, con agua de coco en una mano, el celular en la otra, investigando y viendo la foto de Flavio con el sicario y ya pensando en los análisis, César. Gracias una vez más por tu participación.